Nos encontramos con el profesor Óscar Orjuela del Colegio Madre Paula Montal. Él es profesor de Sociales, licenciado en Sociales de la Universidad Distrital, y vamos a comenzar con la entrevista. La primera pregunta, profesor, es: ¿conoce el decreto 2277 de 1979 y el decreto 1278 de 2002? ¿Y sabe cuál es la diferencia que existe entre estos dos? Ambos tienen que ver con el Estatuto de Profesionalización Docente. Se establecen unos escalafones en los cuales, de acuerdo a los estudios y la experiencia y la formación académica de cada uno de los profesionales, se establece también un salario, y también tiene unos parámetros sobre los cuales se podría decir que se estandariza la manera en la cual se dan los ascensos. Obviamente, pues no obviamente, sino que sí hay una diferencia en las condiciones. El último decreto de profesionalización tiene unos salarios un poco más altos, pero tiene un problema en lo que tiene que ver con el ascenso, cosa que no sucedía con el anterior decreto. Perfecto. La segunda pregunta sería: desde su experiencia, ¿se aplican correctamente estos decretos en el país? No. ¿Por qué? Pues digamos, actualmente la institución en la que laboro sí se viene respetando. Para nosotros pues aplica el 2277, de no equivocarme, el 79, ese es el que nos está aplicando a nosotros. No aplica en el otro pues porque el salario es un poco más alto. Existen varias formas de pago, sobre todo para los docentes, iniciando desde ofertas que uno encuentra que se paga a partir de horas, que es un salario a convenir. El salario a convenir puede ser desde un salario mínimo, y lo estoy diciendo desde la experiencia propia, desde procesos de contratación en los cuales he estado. Entonces hay un claro respeto. Creo que más bien, por lo menos dentro del sector privado, podríamos decir que no la norma, sino más bien la excepción a la norma, es que paguen y respeten los estándares que están allí. Listo, profe. La tercera pregunta es: ¿qué condiciones han cambiado para el concurso docente e ingreso al servicio? Y si está usted de acuerdo con estas condiciones. Pues algunas de las que conozco fue la última petición que se hizo en el último paro, y la petición y la propuesta que salía de los educadores, y es lo que tiene que ver con el ascenso a partir de incluso de varios factores, que tiene que ver con el examen de conocimientos, y tiene que ver también con la evaluación que se hace de una clase. Y lo que se hace es que se evalúa, hay que grabar una clase, y esa clase o ese proceso que se lleva a cabo dentro del aula también tiene unos ítems a evaluar, y entonces los docentes también deben acompañar pues sus evaluaciones también de ese proceso dentro del aula. Si es efectivo, si no es efectivo, la verdad es muy complejo. Conozco varios casos de cerca en los cuales los docentes, la verdad, están mostrando en esos videos lo que nunca han hecho en su vida, o lo que raramente hacen, que creo que es lo que más sucede. O sea, nunca, o no nunca, sino que pocas ocasiones se ve que se prepare de esa manera la clase, que se tenga en cuenta el modelo pedagógico que establece la institución, unos momentos que tengan que ver con una evaluación acorde. Entonces creo que se convierte más como en cómo elaborar un buen guión para un show que debe ser grabado y evaluado. Pero sí, o sea, tiene unas falencias. Obviamente el examen de conocimientos también tiene otras tantas. Entonces es bien complejo, sobre todo con lo que tiene que ver con la idea de la unificación, que también es algo de lo que se ha hablado. Perfecto. Continuando, profe, ¿qué piensa sobre las implicaciones de la evaluación docente y la posibilidad de ascender de escalafón? Pues creo que como evaluadores, como educadores, también debemos estar sujetos a procesos de evaluación. El asunto es cómo se está comprendiendo la evaluación, y sobre todo la evaluación docente, partiendo desde la evaluación que tiene que ver con el ingreso. Creo que la evaluación de ingreso para los docentes se convierte en una evaluación de unos conocimientos generales, y más aún cuando hablamos que puede ejercer como docente incluso profesionales que no sean licenciados. Entonces uno empieza a preguntarse qué es lo que se espera, si son los conocimientos específicos, si son conocimientos didácticos de contenido, o qué es lo que se busca a través de estos procesos de evaluación. Ya dentro del aula sí son procesos constantes de evaluación, y en esas evaluaciones la verdad no se ve demasiado que se haga un seguimiento al proceso que tiene el docente, sino que se convierte más bien en un juicio casi que de valor que se hace sobre lo poco que se conoce sobre la práctica. No existe de manera clara, cuando se habla de la evaluación de desempeño dentro de la institución de carácter anual, esas evaluaciones se convierten más bien en unas apreciaciones demasiado vagas sobre lo que hace el docente, y no en un
seguimiento, unos parámetros que debería establecer la evaluación. A mí me parece conveniente porque como educadores debe existir una retroalimentación y creo que también debemos estar sujetos a una evaluación y también debemos ser partícipes de la construcción de la evaluación. Pero bajo la experiencia veo que sí hay un gran inconveniente en la aplicación, pero sí creo que debe evaluarse. Continuando, profe, ¿cuáles son las diferencias en cuanto al factor económico de formación y estabilidad laboral entre los docentes del sector público y privado? Pues bueno, ahí sería retomar varios elementos de los cuales ya describí en la primera pregunta. Digamos, no sé, hablando en términos prácticos, ya que hablamos de lo económico, mi salario actualmente es de cercano a 1.900.000 pesos, mientras que si lo comparo de estar trabajando dentro del sector público, debería estar ganando, porque soy docente licenciado con especialización, cerca de 2.300.000 pesos, y ya estamos viendo una referencia de 400, un poco más, respecto a lo que debería ganar. Y también se convierte, pues económicamente, creo que es un lastre la formación para los docentes, porque cuando uno busca formarse tiene un gran inconveniente, y es que de acuerdo a su formación, por lo menos en instituciones privadas se hace muy compleja la contratación y las convocatorias, pues sobre todo en esta época, que es donde más se ve que se mueve el mercado laboral. Se solicitan son docentes licenciados con escalafón 7 u 8, quiere decir que los docentes de escalafón 9, 10 o aún más quedan básicamente vetados, bien sea por su formación o por su experiencia. Entonces se convierte en el asunto de ascender, por un lado, en el sector público como el reconocimiento a la formación y la experiencia, y en el sector privado como la manera en la cual terminan por cerrarse muchas oportunidades laborales. Que existan oportunidades, sí, pero por lo menos dentro de la escuela es muy complejo en el sector privado. Listo. ¿Conoce usted programas, entidades o personas que promuevan la formación continua de docentes? ¿Cuáles y si ha sido beneficiado alguna? Pues he asistido a un par de seminarios que ofrece la Secretaría de Educación Distrital, no recuerdo ahorita, creo que se llama Travesía Docente, algo así, y es en la cual se puede hacer un registro de la formación continua que existe. ¿Cuál es el problema? Que he sido partícipe, pero a partir de otras personas que me han comunicado sobre las ofertas, no porque en realidad sea algo abierto, sino son personas vinculadas a la Secretaría de Educación Distrital las que me dan a conocer ese tipo de procesos. Son procesos gratuitos, son procesos continuos, pero que terminan absolutamente cerrados a las personas vinculadas al sector público. Ya el resto, por lo menos dentro de la parte privada, creo que sí existe, o desde mi experiencia, que lo que he visto, que para los colegios privados hay una formación sobre todo en lo que tiene que ver con la educación religiosa o las escuelas religiosas, que es donde he elaborado, y tiene que ver con CONACET. CONACET agrupa esos colegios católicos y es el que genera una serie de convocatorias, diplomados, alianzas, sobre todo con la Universidad Javeriana y la Universidad de La Salle, en donde se pueden hacer algunos cursos de extensión. Obviamente esos tienen un costo que deben ser asumidos por el docente, entonces creo que ahí ya uno puede poner una balanza. Listo, profe. ¿Cómo ve usted la privatización de la educación en Colombia y si es favorable o no y por qué? Pues creo que no sé cómo decirlo, que no se puede dar una mirada absolutamente sesgada respecto a eso, digamos. Políticamente no estoy de acuerdo con los procesos de convenio, no estoy de acuerdo con lo que tiene que ver con la extensión de los procesos de privatización bastante disimulados que tiene la educación distrital, por ejemplo, hablando de ese concepto de lo público y lo privado, pero tampoco estoy de acuerdo con la manera en la cual están funcionando muchos colegios que la verdad se destacan es por su bajo desempeño. Y hay algo bien curioso, y es que hay muchos colegios, pienso en el Instituto San Pablo Apóstol, cuando funcionaba en convenio, era un colegio que sí son recursos públicos que van al sector privado, pero que estaban sosteniendo unos estudiantes con una buena formación académica y que tenían un nivel de ingreso a universidades públicas bastante alto sobre los egresados. Entonces también uno empieza a cuestionar respecto a la educación pública y privada, y además no hay que totalizar, porque tampoco quiero poner en un pedestal aquello que se llama privado, cuando hay un boom, sobre todo en los sectores populares, digamos aquí en San Cristóbal, toman casas, edificios y los convierten en colegios que uno escucha la experiencia de muchas familias
que llevan a sus hijos es porque hay una comodidad en los pagos, porque los pagos son bajos y porque no hay demasiada exigencia académica, los resultados son bastante malos. Entonces creo que intentar totalizar sobre lo que es la educación pública y la educación privada y si en este momento está bien o no, hay que ver qué instituciones públicas, porque las hay de gran nivel con excelentes docentes, lo que también sucede en instituciones privadas. Creo que habría que hacer un ejercicio más bien proyectivo respecto a dónde queremos que esté la educación pública respecto a la educación privada y cuál es el proceso que se debe surtir para llegar a eso. Profe, ya para finalizar, ¿cómo ven la actualidad la profesión docente en Colombia y en otros países? Pues, bueno, la experiencia colombiana es algo que pone al docente en un nivel, la verdad, bastante precario, no solamente de condiciones, sino de reconocimiento social. Creo que al docente, y también creo que le falta al docente, es verse también como un profesional. Cuando vemos al docente cuidador, al docente que lo único que busca es acompañar a unos niños para que no les suceda nada en un aula, entonces creo que también estamos yendo en contra de la profesión. Creo que cuando hablamos de la perspectiva colombiana hay que ponerlo en dos sentidos. Por un lado, lo que tiene que, o más bien en varios sentidos. Por un lado, la formación que pretenden las universidades tener respecto a sus docentes. Si tiene una visión de docente investigador, si tiene una visión respecto a innovación educativa. Luego vemos respecto al aula cómo están funcionando los docentes, que esa es otra perspectiva gigantesca de analizar, y es aquello que hace el docente en su aula, y lo otro tiene que ver con la percepción del docente, cómo se percibe al docente de la comunidad, y creo que eso varía incluso a partir de la estratificación social. Cuando uno trabaja en un colegio privado con jóvenes, con niños de altos ingresos, se ve absolutamente en Colombia un señalamiento como el docente que es empleado de, no como formador. No se establece una relación respecto a construcción de conocimiento, ni siquiera, si se quiere ver una perspectiva demasiado clásica, como figura de autoridad, sino que se ve como cualquier otro empleado más anexo dentro de un servicio que se está prestando. Entonces también es ese concepto de educación-servicio. En los sectores populares creo que aún se conserva esa relación en la que se busca pues dar muchas gracias, buscar reconocer la labor del docente, porque creo que aún se ve en estos sectores es la opción de que la educación es el medio para mejorar la condición de vida. Entonces creo que en ese sentido sí hay un reconocimiento. Entonces creo que habría que hacer un análisis incluso por regiones, habría que hacer un análisis de acuerdo a los ingresos de las familias, de acuerdo a sectores específicos, pero entonces es muy complicado esa mirada. Pues creo que la mirada latinoamericana es mucho más compleja a eso, y ya habría que ver cada uno de los casos particulares. De lo que uno lee tiene que ver sobre todo con el tema salarial, con el tema de reconocimiento social, con varios temas que pasan por ahí. Obviamente eso no se puede desligar, es de la manera en la cual, el cómo se ve el docente, de la manera en la cual funciona el sistema educativo. Cuando tenemos un sistema educativo que no es vinculante respecto a procesos de innovación y sobre todo lo que tiene que ver con procesos de condiciones en las cuales se pueda generar investigación, pues tenemos entonces solamente el docente de aula. Y cuando tenemos 40, 45 estudiantes en un aula, pues tenemos un sistema precarizado. Y en ese sentido, si se precariza el sistema, se va a precarizar también la labor del docente y por ende también la visión que se tiene sobre él. Listo, profe. Muchísimas gracias y continuamos.